Uno de los primeros encargos que Dios le da al hombre fue de administrar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es un gobierno. Y para que funcione bien un gobierno, como todo gobierno, necesita buenos administradores. Porque a veces la gente se queja mucho de sus gobiernos y dicen, ¿por qué? Porque la gente que son las autoridades no están preparados, no son buenos gestores, no son buenos administradores. Entonces a Dios le interesa mucho que todos nosotros, que tú, que yo, seamos buenos administradores. Por eso quiero hablarte de la administración. La administración es un tema inclusive mucho antes dado por Dios al hombre, antes que la salvación, antes que las leyes, antes que la iglesia. Dios le dijo al hombre que administrara. Te lo voy a decir. Génesis 1:26 al 28, por ejemplo, en los inicios de la creación, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra. Luego le añade: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. El significado de estas palabras, por ejemplo, fructificar, es producir resultados. Alguien que sabe administrar, considerando el concepto de administración general, soy administrador de carrera, soy doctor en administración, pero entre todos los conceptos hay uno muy utilizado que dice que es el buen uso de los recursos. Entonces Dios le dice a Adán, al hombre, le dice: administra, señoree, sojuzga, gobierna, administra. Le dice: produce resultados, haz buen uso de los recursos que tienes. Ese mandamiento desde el inicio es lo que usted tiene que hacer ahora, porque usted es un representante de Dios ahorita, del reino de Dios aquí en la tierra. Tiene que ser un buen representante. Para eso tiene que ser un buen administrador. Sojuzgar significa, por ejemplo, ordenar, desarrollar, organizar los recursos. Tiene que ordenar las cosas. Donde se encuentre usted, en su trabajo, en su casa, usted tiene que ser un buen administrador. Tiene que ordenar las cosas, tiene que organizar bien sus recursos. No puede hacer mal uso de los recursos. Y señorear implica ejercer una autoridad responsable. Recuerda de que la autoridad que nos ha sido delegada por Dios, ahora que somos ciudadanos, tenemos derechos como ciudadanos, derechos legales por el reino de Dios, ¿no? Autorizados por el mismo Rey, gracias al Señor Jesucristo. Entonces tenemos una autoridad que tenemos que ejercerla responsablemente, no autoritariamente, que caminar de esa manera. Dios nunca le dijo al hombre que destruyera la tierra. Como vemos, a veces se destruye la naturaleza, el hombre hace cosas terribles, pero eso no le mandó Dios al hombre. Eso no te mandaba a ti, Dios. Dios te ha mandado a que la administres. Ya estamos viendo un concepto, que uses bien los recursos, que le saques provecho, que la domines, que la sojuzgues, sí, pero responsablemente, que le hagas un buen uso, lo uses para el bienestar de todos, no que la destruyas. Eso es administración. Por eso a Dios le interesa muchísimo que nosotros seamos buenos administradores. Hay muchos creyentes que no le prestan mucha atención a los temas de la administración. Por ejemplo, se ponen gente tiene buenas intenciones, pero a veces orando le dice: Señor, ayúdame, quiero hacer un proyecto, quiero hacer lo otro, ¿cómo hago esto? La respuesta de Dios es muy sencilla, que ya está dada. Lo que dice es que tenemos que ejecutar administración. Tenemos que estudiar los principios del reino de Dios acerca de la administración, como lo que estamos hablando ahorita. Tenemos que ejecutar, ¿no? Ejecutar. Las cosas no van a venir del cielo. Tenemos nosotros que ejecutarlas, ¿no? Eso es administración. Administración es acción. Administración es acción. Otro de los puntos importantes de la administración del reino de Dios es que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿no?, como administrador, ¿no? En Génesis 2:15 dice, por ejemplo, tomó pues
Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Aquí aparecen dos verbos extraordinarios, ¿no? Para que lo labrara. ¿Qué significa labrar? Que lo trabajara. Entonces Dios nos ha puesto acá ¿para qué? Para trabajar, para desarrollar, para producir valor. Usted lo que haga no necesariamente tiene que ser empresario para producir algo de valor que lo diferencie del resto, sino producir valor en lo que tú haces en tu propia vida. Conviértete en una persona que refleje valor, que sea diferente, que la gente vea, oye, tú eres diferente, y tú puedas verdaderamente dar testimonio de que tú perteneces a otro reino, a otro país prácticamente, que ha sido colocado en este país, pero que tú ya has sido transformado, ¿no? Entonces, vemos puntos clave de la administración que estamos hablando ahora. Un tercero, es bueno que anotaras para que pongas en práctica, seas un buen administrador. Ahora, fundamental, ¿no? Para que desarrolles bien todos tus trabajos, los hagas siempre para el Señor. Tercer punto, el hombre nunca fue dueño. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. Yo siempre hablo de que este es uno de los primeros principios de la administración. Lo enseño en la universidad, en diferentes lados. Escucha a la gente. ¿Cuál es? Primero, nada es tuyo. Nada es tuyo. Cuando hablo a las personas que no conocen mucho de Dios, les digo: tú viniste sin nada te vas a ir. Nada es tuyo, ¿no? Con algunos argumentos. En el reino de Dios, recuerda tú, administrador, Dios es el rey, Dios es el dueño. ¿Nosotros qué somos? Simplemente somos administradores, ¿no? Dios nos va a pedir cuenta, y justamente ahí viene el punto número 4 sobre la administración, que en el Nuevo Testamento generalmente se confirma el término de mayordomía, que tiene que ver con la parte económica, la parte de gestión, de dar cuentas, ¿no? En 1 Corintios 4:2, por ejemplo, habla: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Entonces, Dios, más que los talentos que nos da, quiere que los desarrollemos al máximo, que es nuestra tarea como administrador. Tienes que desarrollar tu talento que tienes único, identificar aquello que sabes hacer muy bien, que te apasiona, que Dios te lo ha dado, no para que lo desperdicies, para que lo utilices para extender el reino de Dios, ¿no? Pero lo que va a buscar de ti es que desarrolles ese talento con fidelidad. Esa es una característica de un buen administrador. A veces en las empresas, ¿a quiénes ascienden? No necesariamente más talentoso. Ascienden a aquel que es comprometido, aquel que es leal a la organización, y sobre todo es una persona íntegra. Entonces, eso es ser buen administrador. Por eso es necesario, a veces que usted está escuchando este video y tiene gente a su cargo ahí que la escucha, usted es un líder, influencia, enséñeles a administrar a las personas que están a su cargo, o que tiene usted cierta responsabilidad ahí. Enséñeles a administrar, a que desarrollen su liderazgo. Jesús enseñó constantemente de la administración, ¿no? Por ejemplo, usted lea la parábola de los talentos, la parábola de las minas, del mayordomo fiel. Entonces, habla de que Jesús nos enseñó a administrar. Profundicemos en las parábolas y vamos a encontrar increíbles principios de administración. Por ejemplo, se habla de la idea de que el dueño se va a ir, Jesucristo dice: el dueño se va a ir y luego va a regresar a pedir cuentas. ¿Qué es eso? Es administración. Entonces, todos estos principios tenemos que llevarlos. Termina este video, usted tiene que salir como un administrador, con más responsabilidad. Entonces, administrar según el reino de Dios no consiste simplemente en manejar dinero. Es administrar todo. O sea, a Dios, al Rey, nuestro Rey, le pertenece todo, no una partecita. No una partecita. Algunos dicen: yo le doy mi diezmo a Dios, dicen, ¿no? Por su enseñanza. Pero no le corresponde el diezmo a Dios. A Dios le corresponde todo. Entonces, a uno le dan el diezmo, pero y el resto es todo. Entonces, ¿qué implica? ¿Y qué hago con el resto?
tiene que administrarlo. Justamente lo que Dios quiere es que tú desarrolles tu capacidad de administrar. Desarrollar la capacidad de administrar es profundizar, es estudiar, es prepararse. Porque tienes que pensar. Es fácil a veces, yo separo mi 10%. No piensas nada, no hay nada que pensar. Pero cuando se habla del 100% de Dios, del Rey, entonces implica que tienes que pensar qué voy a hacer con el 90% restante. ¿Qué voy a hacer con el 100%? Implica ahí que tienes que pensar. Y un administrador del reino piensa, analiza cómo voy a usar para no endeudarte, etc. No solamente implica dinero. El buen administrador sabe utilizar su tiempo con la familia, sus dones, sus talentos, los recursos económicos de su trabajo. Es toda una influencia completa, ¿no? Entonces vemos de que la administración es fundamental. Recuerda, no se trata solamente de cuánto posees, que todo te lo ha dado el Señor también, sino se trata cómo lo utilizas, ¿no? Confiando en Él. Y lógicamente hay un versículo que me gusta mucho a mí, de éxito, de gestión de trabajo. Cuando uno trabaja bien, hace las cosas bien, administras bien, etc., entonces el Rey te da más. ¿Por qué te da más? Porque sabes usar bien las cosas, ¿no? Es decir, lo puedes llevar a algo práctico en tu trabajo, con tu familia. Si tú ves a uno que hace bien las cosas, entonces tienes que darle más, porque lo hace bien. Pero aquel que lo hace mal, el mismo Señor nos dice que lo poco que tienes te va a quitar. Entonces, si tú eres un mal administrador, porque Dios quiere buenos administradores en su reino. ¿Por qué quiere buenos administradores? Porque son sus recursos de Él. Piense usted no le va a dar su dinero de usted, no se lo va a dar a una persona que no sabe utilizar su dinero. Eso no va a ser, estaría loco. Pero algunos lo hacen, ¿no? Porque no conocen lo que es administración. Por eso es que los estafan. Por eso es que usted le da dinero a fulano de tal, o le da su casa o su carro a alguien y se desaparece y nunca le da. ¿Por qué pasó eso? Porque usted no conoce de administración. El que sabe de administración, como sabe nuestro Rey y nos enseña a hacerlo, confía en aquel que hace bien las cosas. Así que a partir de ahora camina como un buen administrador del reino de Dios, como un ciudadano preparado. Camina con esa autoridad y lleva la influencia del reino de Dios donde vayas.